¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es María Dolores Guerra, ¿Dónde nació? en Esquel. ¿Quiénes fueron sus padres y cómo llegaron a Puyén? Mi papá fue don Ramón Errasti, venía de Moreno y en una época de su vida pidió tierra en la Patagonia. Le dieron tierra en Cholila porque en esta zona se daba la tierra a personas que querían venir, que fueran argentinos, porque en realidad estábamos muy cerca de Chile y en esa época había mucha gente que era chilena. Entonces, como para reforzar que esto era Argentina, si vos en esa época ibas y pedías tierra, te daban. Le dieron tierra en Cholila. Mi mamá era puertorriqueña, porque mi papá viajó a Estados Unidos. Bueno, es una historia larga, pero se terminó casando con ella y se vino, la trajo para acá. ¿Qué actividades realizaron sus padres? Mi papá tenía un aserradero acá, que fue muy importante en la zona porque era una industria que llegó a contratar 100 personas. Es decir, que era grande el aserradero para esa época. Y fue uno de los que impulsó la plantación de pino en la Patagonia. Y volviendo a sus padres, ¿en qué año llegaron? No sé exactamente en qué año llegó mi papá, pero 1940 y algo, ¿sí? Más o menos. Primero vivieron en Cholila. Cuando llegaron a Cholila vivían en una enramada. ¿Saben lo que es una enramada? Una enramada es una mata grandota que medio que la vacían en el medio y entonces viven ahí abajo hasta que hicieron la casa. Vivían debajo de una mata. Tenían una cocina económica en la enramada, eso sí, y era limpita, pero el piso de tierra. Vivieron bajo esa matita en Cholila hasta que se hicieron la casa y con los años se mudaron acá a Puyén. ¿Cómo fue su niñez en Epuyén? Yo creo que fue muy linda. Y en ese momento, ¿cómo era Epuyén? En ese momento Puyén no tenía alambrados. Vos salías de acá y era todo de todos, digamos. La mayor parte de la gente que vivía acá era chilena o extranjera, alemanes, ingleses, croatas, griegos como Caprano. La mayor parte de la gente que trabajaba en el aserradero no sabía firmar. Ponía el dedo cuando tenía que firmar el recibo de sueldo, ¿sí? Y era mucha gente que se había venido buscando tierras del lado de Chile. Estábamos muy mezclados con los chilenos, ¿sí? ¿Qué más te puedo decir? Que los caminos eran un desastre, que no había puentes, que para ir a Esquel, ¿cuánto tardan en ir a Esquel ahora? 1 hora y media, 1 hora y cuarto. Bueno, antes se tardaba 4 o 5 horas, cuando el camino estaba bueno. No había gas, todo era leña. Las casas tenían alguien que estaba todo el día poniéndole leña a la cocina, cortando leña para los fuegos. En invierno teníamos mucho frío, realmente, comparados con ahora. La vida era más dura. ¿Dónde realizó sus estudios primaria y secundaria? Nosotros estudiamos parte acá en Epuyén, parte en Buenos Aires, parte en Puerto Rico, porque mi familia vino, hizo sus viajes. Pero estudiar acá era muy difícil. La escuela 9 la construyó, la parte vieja de la escuela 9 la construyó mi papá. Para los alumnos que venían de Patriada, para los chicos que vivían en Patriada, porque no había escuela y no había camino al hoyo en esa época. Así que se movían por lancha y venían acá y pasaban todo el año acá, pero tenían vacaciones largas en invierno. En invierno se volvían a Patriada. Así que nosotros estudiamos también en esta escuela. ¿Lo conocen a Coco Hernández? El que daba carpintería en la escuela 9. ¿Alguien de ustedes estudió en la escuela 9? No. No. Bueno,
Es uno de los chicos que vivía en Patriada, la familia de él, la familia Hernández es de Patriada, y él vivió acá en esta escuela como interno durante muchos años. Así que parte estudiamos acá, pero después, la escuela 89 ya existía, ¿sí? Esa es más vieja que la escuela 9 en Epuyén, pero no había escuela secundaria en Epuyén. Si ustedes querían estudiar secundaria, se tenían que ir del pueblo. Y mis padres probaron distintos sistemas. Mandaron a mi hermano mayor a Esquel, pero no anduvo. Lo mandaron a Buenos Aires internado, en una escuela internada, pero se reenfermó durante todo el año. Y al final, nosotros somos 5 hermanos, así que tuvieron para ensayar bastante. Terminaron poniendo casa en Buenos Aires y nos fuimos todos a estudiar a Buenos Aires. Nuestra casa estaba acá, pero estudiábamos allá. ¿Cuál es su profesión? Soy ingeniera agrónoma ¿Y dónde estudió a nivel superior? en Buenos Aires, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, ¿Por qué decidió volver a Epuyén? porque es mi casa. ¿Realiza acciones comunitarias en el pueblo? Yo planto cipreses con los alumnos de la Escuela 774. El proyecto de plantación de árboles nació cuando Epuyén cumplió 100 años. Nosotros decidimos hacerle un regalo al pueblo. Entonces decidimos plantar 100 cipreses en las zonas quemadas para recuperar el bosque por los 100 años del pueblo. Y como nos fue tan bien en esa plantación, compramos las plantas, juntamos plata, por eso es solidario, porque todo el mundo hizo algo, no solamente la plantación. Pusimos plata, los alumnos pusieron plata. Compramos las plantas, nos fuimos a la montaña y plantamos. Como salió tan bien, lo repetimos. Y ya vamos, no sé, como el año número 9, que venimos haciendo plantaciones. Es un trabajo solidario, porque mejorar el bosque es mejorar el bosque para todos los que viven en Epuyén y para los que nos vienen a visitar. Es una acción contra los incendios, ¿sí? ¿Cómo ve Epuyén hoy? Lo veo bastante cambiado, porque antes Epuyén era un pueblo chiquitito en donde todos nos conocíamos y sabíamos quién era quién se había casado con quién, y entonces este es medio hermano de, y todas las historias. Y hoy en día, hace unos años, ha aumentado muchísimo la población. Y ha venido gente de todas partes. Entonces cada persona que viene, cada familia nueva que viene con costumbres, con cosas. Entonces es como raro. Somos una mezcolanza en este momento que no está muy asentada, no muy bien mezclada. En la fiesta del pueblo pasan cumbia y un grupo se divierte y otros están con cara de... Pasan rock, un grupo se divierte. Sí. No tenemos algo como una historia en común por la cantidad de gente nueva que ha pasado. Tiene que pasar unos cuantos años para que se asiente toda esa gente que vino y volvamos a tener una historia más firme. La gente nueva que viene no conoce lo que pasó antes, no lo sabe. Las historias de antes se cambian, se pierden, los nombres de los lugares se conocen por distintos nombres el mismo lugar. No tenemos como historia firme. Eso, que la gente se acuerde de. Ese recupero me parece que deberíamos hacerlo. ¿Qué cambiaría del pueblo? El sistema eléctrico ya anda bastante mal. El sistema de internet, que es caro y anda mal. ¿Qué más cambiaría del pueblo? No sé, a mí me gusta. Me parece que Epuyén creció muchísimo, que está ordenado. La gente que viene, que no vive acá y que viene acá y dice, uy, mirá cómo creció Epuyén, porque realmente los barrios que se están haciendo arriba son lindos. Todavía le falta por ahí que crezcan las plantas, qué sé yo. Hay cosas que hacen bello el lugar que lleva tiempo, pero están bien organizados. Me parece que tenemos una escuela excelente. El hospital por ahí un poco chico. Sí.
No sé, tenemos asfalto. Los pozos del asfalto podría cambiar, porque hay unos cuantos, hay como 3, yo los cuento. No sé, no cambiaría mucho otra cosa. ¿Y cuál es su relación con los vecinos? Yo vivo en una propiedad grande. Quiere decir que no tengo un vecino muy cercano. Creo que generalmente uno con el vecino no se lleva muy bien. En general, el vecino es el que te hincha, porque es el que pone la música, es el que tiene la vaca que te entra, no sé. Es la persona con la cual más roce tenés. Yo, con alguien que vive allá arriba, no me pasa nada. No me molestan mucho los vecinos, no los tengo muy cerca. Pero soy chinchuda con el tema de los ruidos, de que si yo escucho desde acá que hay alguien que está haciendo tú, una bocina me molesta. Creo que hay que ser más ordenadito en eso. A los tiros no he empezado con nadie todavía. ¿Qué pensás de la cuestión de Puyén como pueblo vinculado con lo ambiental? Me parece que la ecología da para mucho. Y hay mucha gente que habla de ecología y dice cosas, y algunas son ciertas y otras no. Yo soy formada en la ciencia, así que creo en una ecología de ciencia. Pero también sé que toda actividad humana produce algún impacto. Creo que hay que conservar el medio ambiente y demás, pero que se habla mucho al cohete, se habla mucho al cohete. En todo sentido. Estamos en un momento en donde cualquiera dice cualquier cosa y no se hace cargo. Eso pasa porque tenemos las comunicaciones que nos da Internet, pero también pasa con la tele, con la radio, ¿sí? Se dicen muchas cosas que para mí no son ciertas. ¿Alguna anécdota que recuerdes así de cuando eras chica acá en Epuyén? Algo que, no sé, que recuerdes, quieras compartir. Hay algo que a mí me asombra con mis alumnos de Puyén, que yo les pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaron en las vacaciones? Y mis alumnos más chiquitos, sobre todo, y algunos no tan chiquitos, me dicen, ay, nos aburrimos. Para mí eso es algo que no me entra en la cabeza. Yo cuando era chica, yo no me podía aburrir nunca. Siempre había algo que hacer. Inventábamos cosas para hacer. Y no tenía... Cuando yo era chica, no había luz en mi casa. En el aserradero había un grupo electrógeno, que cuando el aserradero estaba andando, daba luz a la casa. A las 5 de la tarde se cortaba el aserradero, porque dejaba de trabajar, se cortaba la luz. Cuando oscurecía, aparecía la luz de vuelta en una época con las lamparitas de querosén. ¿Las conocen esas que tienen la mechita dentro? Había un miembro de la familia que estaba encargado de limpiar la lamparita, de ponerle el querosén y qué sé yo, ¿no? Los martes me tocaba a mí, los miércoles le tocaba a mi hermana. Y andábamos con esas lamparitas. Nos acostábamos re temprano porque, claro, en un embole si no se veía nada. Después, con el tiempo, hubo un grupo electrógeno en la casa. Entonces, a la nochecita prendían el grupo y teníamos luz. Pero teníamos luz hasta tal hora. A tal hora mi papá se iba a dormir, chica, apagaba el grupo, listo. Imagínense ustedes si estuvieran en internet y el padre de ustedes le dice, bueno, ya está, listo, chicle corta, bueno. No había luz, no había tele cuando yo era chica. Había radio, que se escuchaba... y nosotros igual nos divertíamos muchísimo. Y generalmente rajábamos de mi casa. Nos íbamos porque si nos quedábamos nos hacían trabajar en algo. Entonces tratábamos de escapar, pero íbamos al río, íbamos al lago, subíamos montañas, teníamos caballos, andábamos a caballo por todos lados, porque como no había alambres uno podía andar. ¿Saben lo que es la Pampa de Marilá? No. ¿Vieron arriba? El pueblo está acá, donde vive Pablo Lincopil, ¿sí? Donde viven los Franklin Lincopil, toda esa parte que de lo ex Dudy, el almacén para allá, ¿no? Abajo, eso es la Pampa de Marilá.
En la época que yo era chica, en la Pampa de Marilac no había un solo alambre, así que nosotros nos íbamos a caballo, desde acá hasta allá, nada más que para galopar en la Pampa. Y pobre. ¿Qué es lo que más le gustaba del Epuyén antiguo? ¿Que había poca gente? Había poca gente, sí. Que toda la gente se conocía. Que la gente, al ser poca y conocerse, colaboraba mucho más. Antes vos ibas por la ruta y para ir a Bolsón tenías que pasar un montón de arroyos. El puente de los vecinos no existía, ese es de nuevo. Es decir, que el Mina lo tenía que pasar por el agua. El Pedregoso no existía puente, tenía que pasarlo por el agua. Y después de acá a Bolsón había como 80 arroyos más que había que pasar. Si vos te llegabas a quedar en uno de esos arroyos y venía otro auto, el auto automáticamente paraba y entre los dos se fijaban cómo podían salir de ahí. ¿Viste? Hoy en día eso como que se ha perdido un poco. Esa ayuda, esa colaboración. Porque vos eras el vecino, porque había poca gente. Ahora no ocurre eso. De vez en cuando te ayudan, si no, no. Creo que eso es algo que sí, que se perdió. ¿Había pocos kioscos? ¿Kioscos para comprar caramelos? ¿Ese Sí, tipo esas cosas. o kioscos para almacenes? Almacenes. Donde está, ¿cómo se llama la ferretería de Domínguez? Eso era lo que se llamaba un comercio, ramos generales y acopio de frutos del país. Y era de Don Nataine. Los Nataines son una familia muy antigua en la zona y muy conocida. Es lo que acá le dicen rápidamente los turcos, que eran bolicheros, que tenían boliche. No eran turcos, eran sirio-libaneses, por empezar. Y el boliche en realidad era un lugar que vos podías ir a tomar un vaso de vino. Tenía un palenque afuera, así que vos podías ir a caballo y atar el caballo y entrar a tomar un vaso de vino. Podías comprar todo lo que en la casa no se hacía. Y cuando dice acopios de frutos del país, lo que quiere decir que el tipo, por ejemplo, tenía ovejas, esquilaba, y el sistema era, le llevaba la lana a Don Nataine al boliche, Don Nataine, no sé, la pesaba y abrían una libreta, donde la entrada era la lana del tipo, y después el tipo iba sacando yerba, aceite, azúcar, tabaco, alpargatas, que eran las cosas que en la casa no se podían hacer. Cuando yo era muy chica, había casas que hacían el jabón, que hacían cosas que hoy en día nosotros compramos, ¿no? Pero la yerba acá no se podía producir. El tabaco tampoco, ¿viste? Por eso le decían los vicios, el azúcar y harina. Y entonces se iba descontando. Y una vez al año se hacía la cuenta. Generalmente ganaba siempre el bolichero, pero bueno, son cosas que pasan. Eso era el tipo de negocio que había acá. Pero generalmente había... El otro que tenía boliche era Atem. El papá de Aldo Atem, que es el que tiene el lugar ese donde arreglan autos, al frente de la policía. Esa también es una familia muy, muy vieja. Vos tenés familias viejas acá. Los Atem, que tenían negocio, que bueno, a Aldo lo podés ir a ver ahí. Los González, ¿vieron cuando vienen de arriba, que dan la vuelta para meterse acá para el lago? Ahí está la familia de los González. Los González vinieron de Chile. Vinieron corridos por una ratada. Saben que nosotros tenemos una planta que se llama caña coligüe. La caña coligüe florece una vez cada 40, 60 años. Cuando florece, larga semillitas y toda la caña se seca. Ese es el ciclo. Y pues después brota de vuelta de abajo. Tarda otros 40, 60 años, florece y larga semillitas. Cuando larga esas semillitas hay una invasión de ratas, porque las ratas tienen mucho alimento y se empiezan a reproducir,
y tenemos una invasión de ratas. Eso es lo que la gente de acá le decía la ratada. Las ratas empiezan a aumentar y empiezan a jorobar a todo el mundo, a la gente, a las casas, se comen todo. Así que los González venían escapando de una invasión de ratas de Chile y vinieron a parar acá. Eso es otra familia muy, muy vieja de acá. Los González, en un momento, una parte de los González también tuvo como un boliche, donde vos podías ir a comprar cosas más o menos básicas. No habían todo eso elaborado que hay hoy en día, no. Toda la gente en las casas hacía huerta igual. Y tenía papas, zapallos, todo eso lo sacaba cada casa de su huerta. De quinta. Vos realizás actividades de producción acá, ¿no? ¿Qué haces habitualmente? No, yo hacía, ya no hago. Ah, ya no. Ya no hago, pero nosotros producíamos frambuesa, casis, corinto, en gran escala para vender frutillas. ¿Eso hasta qué época lo hiciste? Hasta hace, no sé, 4 años. Ah. Y después para la casa tenemos invernáculo y tenemos gallinas, pero eso, criamos chanchos en una época también, para vender, no, para la casa, pero eran muchos. Ese es corchito. No, ahora no producimos. Ahora no. No, solamente para la casa, no hacemos producción para la casa. ¿Podés contar algo de la producción? ¿Qué destino tenían en su momento? El casis, el corinto que teníamos nosotros están dentro de lo que se llama fruta fina. Esta zona es una zona muy buena para hacer fruta fina. No crece en todas partes la fruta fina. Acá crece lindo. La fruta fina fue traída por los europeos que se vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, que aparecieron en esta zona escapando de la guerra y eligieron estas zonas porque son parecidas a las zonas de Europa que ellos dejaban. Entonces había muchos alemanes, muchos croatas, para ellos la fruta fina se da naturalmente en los bosques, como silvestre. Entonces le empezaron a traer acá y le empezaron a producir. Y de ahí viene nuestra historia de los dulces, de hacer dulces caseros y todo eso. Y eso se fue introduciendo dentro de la cultura común de, digamos, es como distintas capas. Los primeros habitantes de aquí eran mapuches, tehuelches, mezclados. Después viene una capa de chilenos. Dentro de los chilenos, el origen de los chilenos. Y ojo, no tomen esto como algo despreciativo, son adjetivos. El origen de los chilenos, había chilenos que eran mapuches y chilenos que eran españoles. Y eso fue otra capa más. Después vinieron los europeos escapando de la guerra. Y cada capa producía un cambio en la gente que vivía acá y se formaba algo nuevo. Luego vinieron los hippies. Para el 70 y pico cayeron los hippies. Bien, eso fue otra capa. Y ahora hay otra capa más de gente que va cayendo que no sé, todavía no tiene un nombre así general. Como si yo te digo los hippies, todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Bueno, la gente que viene ahora no tiene un nombre. Y cada uno que viene produce algo. El hippie que vino, por ejemplo, cambió por haber venido acá. Y el poblador de acá, con el contacto con el hippie, también cambió. Y se forma algo nuevo. Entonces la costumbre esta de la fruta fina viene de esta gente. Y fue asimilada. Nosotros hacíamos fruta para vender. Se vendía a fábricas de dulce. A industria, a distintas, pero es problemático producir, entonces, bueno, lo abandonamos. Más o menos de qué fecha empezaste. Dejaste hace 4 años, pero ¿hace cuánto que te dedicabas a eso? No, me dediqué bastante, sí, unos 15 años, una cosa así. Esto era un aserradero, pero después de que murió mi papá, el aserradero se hizo cargo mi hermano,
el aserradero se sacó de acá y este lugar quedó sin mucho uso. Yo lo hice chacra. Chacra es de producción. Y trato de mantenerlo limpio y bien. Nada más que ahora no me dedico a cosechar. Bien.